Seguimos desde donde lo hemos dejado en la clase anterior. Seguimos dando los primeros pasos con Copilot con el objetivo de conseguir obtener una columna en la que obtengamos las unidades que se han producido de forma correcta. Lo último que vimos en esa clase es que Copilot nos puede hacer sugerencias de cálculos que nos pueden servir o no. Nos ofreció obtener el porcentaje de unidades defectuosas sobre el total de fabricadas, que no es lo que buscamos. Pero eso nos sirvió para ver lo impresionante que es esta herramienta, ya que analizando los datos es capaz de ofrecernos cálculos que pueden ser los que estemos buscando, o incluso, si no es el caso, si no es lo que buscamos, podemos seguir pidiendo más sugerencias por si alguna de ellas nos resulta interesante. Pero bueno, tampoco es cuestión de ir probando hasta dar con algo, porque podemos pedirle directamente lo que queremos, que es lo que vamos a hacer ahora. Le vamos a pedir directamente qué es lo que queremos. Vamos a crear una columna de fórmulas, pero sin utilizar las sugerencias que tenemos por aquí. Se lo vamos a pedir directamente escribiendo un prompt. Como os comenté en la clase anterior, los sistemas de IA generativa que se están poniendo de moda son sistemas que se basan en las peticiones en lenguaje humano que hacen los usuarios. Estas peticiones se conocen como prompts, y lo que vamos a hacer ahora es crear nuestro primer prompt. Pero antes de hacerlo, os voy a contar un detalle previo que deberíamos hacer antes de empezar a realizar peticiones. Me explico. En la clase anterior, al pedir una sugerencia de columna, Copilot lo hizo sin problemas. Nos mostró una sugerencia de columna sin que estos datos fueran una tabla de Excel. Me podéis decir, ¿cómo? ¿Estoy aquí? ¿Es una tabla? Bueno, pues no. Esto que estamos viendo aquí es un rango de celdas con forma de tabla, pero no es una tabla de Excel. Este detalle, el que los datos que quiero utilizar junto con Copilot sea una tabla de Excel, hasta hace poco era obligatorio. Para poder utilizar Copilot junto con unos datos, era obligatorio que los datos fueran una tabla de Excel, una tabla real. Esto ahora parece que se ha relajado un poco y ya se permite usar Copilot con celdas con forma de tabla sin que sean realmente una tabla. Pero todos los funcionamientos extraños que me estoy encontrando a la hora de realizar peticiones con Copilot se acaban solucionando cuando los datos son realmente una tabla. Así que yo os voy a seguir recomendando que antes de empezar a trabajar con Copilot y unos datos, convirtáis los datos en tabla. Para ello, simplemente debemos situarnos en una celda de los datos, una cualquiera, y en la ficha insertar usamos la opción de insertar tabla para crear una tabla de Excel. Al hacerlo aparece una ventana en la que debemos indicar dos cosas. Primero, el rango de celda en el que están los datos, que en este caso ya lo ha detectado bien. Y después debo indicar si en este rango de celdas que ha detectado hay una primera fila que sirve de rótulos o títulos de columna, que efectivamente la tenemos. Así que debemos dejar activada esta opción. Cuando vamos a crear una tabla, debemos asegurarnos que las celdas que formarán la tabla cumplen unos criterios, y entre todos destacaría los siguientes. Para empezar, lo que os acabo de decir. La primera fila siempre debe ser la fila de los títulos de las columnas. Si no hay títulos, Excel se inventará unos títulos tipo columna 1, columna 2, columna 3, etcétera, que evidentemente eso no queda bien. Después de lo de los títulos, en cada columna debe haber datos del mismo tipo. Por ejemplo, no puedo mezclar fechas con precios. Eso no lo puedo hacer. Todos los datos de una columna deben ser el mismo tipo de dato. O mejor dicho, todos los datos deben ser de la misma naturaleza. Por ejemplo, no puedo mezclar edades con fechas. Después de esto, yo ya destacaría lo último, que es que no puede haber ni filas ni columnas vacías. Una cosa es que un dato esté sin meter, por ejemplo, una edad o un precio, y otra cosa es que haya una columna o fila entera vacía. Eso no puede ser. Bien, una vez comentado esto sobre las tablas, acepto. Y así ya tenemos creada la tabla. Me lo confirma el que si me sitúo dentro de la tabla me aparece aquí una ficha llamada diseño de tabla en la que puedo modificar su diseño. Que por ejemplo voy a cambiar el estilo porque este estilo a mí particularmente no me gusta mucho. Voy a colocar este.
así. Bien, ahora me sitúo dentro de la tabla, que esto también lo podemos considerar como opcional, el situarnos dentro de la tabla antes de empezar a trabajar con Copilot. Para mí es recomendable, así no hay dudas para Copilot de cuáles son los datos que debe utilizar. Y ahora en el cuadro de texto en el que debo indicar el prompt, aquí escribo lo siguiente. Bien, aquí tengo un texto completamente normal con el que pido algo que podría pedir a una persona. Es una petición en lenguaje completamente normal. Ahora lo que debo hacer es enviar este prompt a Copilot, esta petición, que lo puedo hacer con este botón o pulsando la tecla intro. Lo hago, comienza el trabajo. Y cuando ha acabado, nos devuelve una sugerencia de columna de la que nos dice que mirando los datos que hay en estas celdas va a crear una columna en la columna F, una columna llamada unidades correctas, en la que va a calcular el número de unidades producidas correctamente restando las unidades defectuosas a las unidades producidas en cada turno y máquina, es decir, en cada una de estas filas. Y a continuación podemos ver la fórmula que va a crear y una vista previa de los resultados que obtendríamos. Que esta vista previa la podemos utilizar para confirmar que los resultados son correctos. Por ejemplo, 1500 unidades producidas en este primer caso menos 100 serían las 1400 que tenemos aquí. Y, por ejemplo, también, por hacer otra más, 1400 menos 150 serían estas 1250. Esto es importantísimo. La comprobación de los resultados es muy importante. De hecho, nos lo indica aquí o nos avisa aquí que el contenido generado por inteligencia artificial puede ser incorrecto, así que debemos realizar alguna comprobación. Evidentemente no hay que comprobar todos los resultados, pero alguno sí que hay que comprobar. De todas las maneras, esto no es algo especial que debamos considerar solo con la IA. Esto es algo que también deberíamos hacer nosotros cuando generemos fórmulas, comprobar algunos de los resultados para confirmar que están bien. Bueno, ahora como sí que estamos de acuerdo con la sugerencia que nos ha hecho, esto que estamos viendo aquí todavía es una sugerencia, nos queda insertar la columna. Pulsamos y ahí está. Tenemos la columna con la fórmula que nos ha planteado en la que podemos ver las unidades que se han fabricado de forma correcta. Increíble. Esto es impresionante. Aquí nos ha costado más tiempo porque os estoy dando muchas explicaciones, pero esto en un entorno real nos hubiera costado 5 segundos. Increíble. Ese encargado de producción que habitualmente lucha contra Excel para obtener los resultados, ahora simplemente tiene que pedirlo como si se lo pidiera a una persona. Impresionante. Y además, si ese encargado o persona que tenía que crear estos resultados quiere aprender a crear él las fórmulas, no tiene más que observar lo que ha desarrollado Copilot. Aquí tiene toda la información necesaria para aprender a crear él las fórmulas. Increíble. Bueno, pues de momento vamos a parar aquí. En la siguiente clase hablaremos de detalles que podemos comentar partiendo de esta situación.